Hoy continuamos parte del tema de lo que es la victoria o éxito de Dios sobre Satanás. Buenos días. Les saluda Jenny con una palabra para el Espíritu. Hoy 23 de octubre, el devocional habla de Dios te ayuda a obtener la victoria. La palabra que nos respalda está en Efesios 6:13. Por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que, cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Bien sabemos que existe una batalla embravecida, una batalla que no podemos ver, pero que hay poderes más allá de nuestros sentidos, más allá de lo que podemos ver y oír. La Biblia nos dice que nuestra lucha no es contra seres humanos, no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es un contexto espiritual, es una dimensión espiritual donde se desarrolla un mundo de cosas, donde encontramos poderes contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales que son malignas en las regiones celestes. Las batallas que nosotros libramos no son sino parte de una enorme batalla cósmica que ha estado sucediendo desde la caída de Satanás. Una batalla que no terminará él hasta ver que nos destruye. Pero Dios promete que si usamos su armadura, podemos permanecer firmes, seguros, tranquilos, mientras hacemos la guerra espiritual u oramos declarando las promesas que Él tiene y que ha dado a cada uno de nosotros. Necesitamos pedir fortaleza en las batallas espirituales que no se ven, pero que tengan la seguridad que en manos de Dios ustedes obtendrán la victoria. Hay una fuerte evidencia bíblica de que un cristiano no puede ser poseído por un demonio. Ojo a esto. Un cristiano no puede ser poseído por un demonio. Entonces, aquí surge una pregunta sobre qué influencia o poder un demonio puede tener sobre un cristiano. Pues muchas personas en la Biblia, muchos maestros describen es la influencia demoníaca en un cristiano como opresión demoníaca. Entonces, hay que saber distinguir entre la opresión demoníaca y la posesión demoníaca. La Biblia dice que el diablo busca devorar a los creyentes y Satanás y sus demonios conspiran contra los cristianos. Eso nos lo respalda la palabra de Efesios 6:11, por lo que es necesario que tengamos claro este versículo bíblico. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las acechanzas del enemigo, tal como Satanás intentó hacer con Jesús. Pues las fuerzas demoníacas nos tientan cada día a pecar y se oponen ¿a qué? A nuestros esfuerzos por obedecer a Dios. Pero si el cristiano permite que los demonios tengan éxito en estos ataques, el resultado es opresión. Y la opresión demoníaca es cuando un demonio es temporalmente victorioso sobre el cristiano. Así que un cristiano que es tentado constantemente le dificulta su capacidad para servir a Dios. No tienen testimonio. Si un cristiano continúa permitiendo la opresión demoníaca en su vida, esa opresión que puede hacer se va a aumentar hasta tal punto que el demonio tenga una influencia muy fuerte sobre los pensamientos, sobre el comportamiento y la espiritualidad
del cristiano. Los cristianos que persistimos orando, batallando por aquellos cristianos que persisten en el pecado, entonces ahí se abre una opresión cada vez mayor. Por eso es necesario que el cristiano que permanece en el pecado confiese, se arrepienta del pecado. Y necesitamos es romper con ese poder de la influencia demoníaca. ¿Cómo lo hago? Es necesario que yo restaure mi comunión con Dios. El apóstol Juan nos da mucho ánimo en esta área. En 1 Juan 5:18 dice la palabra: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Qué hermosa promesa. Desde luego, los cristianos que pecamos, le podemos pedir al Señor que nos sostenga, que nos mire, que nos limpie, que nos perdone. Tenemos que continuar sirviéndole. Y si nosotros nos desviamos del camino o nos alejamos de Él, la opresión demoníaca va a estar encima, respirándonos cortico. Recordemos que Dios nos ha liberado de la esclavitud de Satanás y nos mantiene protegidos de sus ataques incesantes. El resto del mundo no tiene libertad de lo que los cristianos, aquellos que obedecemos a Dios, tenemos. Las personas que crean en Cristo reconocerán que la única opción que tienen en obedecer a Satanás no existe en un punto medio para las personas, porque aquí o le pertenece a Dios y lo obedecen, o vive bajo el control de Satanás y vive como oprimido, desanimado. Entonces miren que para el cristiano el poder para la victoria y la libertad de la opresión demoníaca está siempre disponible. Es un regalo, es una necesidad que nosotros tenemos. Reconocer que la victoria sobre Satanás es el mejor regalo que el Señor nos ha dejado. Juan declara en 1 Juan 4:4, dice: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Qué bonita palabra. Por eso, ¿quién es el que mora en nosotros si no es la presencia del poder del Espíritu Santo? Él está siempre disponible para superar toda opresión. Ningún demonio ni Satanás mismo puede prevenir a un cristiano de rendirse al Espíritu Santo, de vencer toda opresión demoníaca. Pero miremos, por ejemplo, a Pedro. En 1 Pedro 5:9 dice que se incentiva a los creyentes a resistir al diablo firmes en la fe. Es ser firme. No podemos ser como las olas del mar, para aquí y para allá. No, debemos ser constantes en la fe. Y ser constantes en la fe significa que podemos confiar en el poder que tiene el Espíritu Santo para resistir con éxito todo lo que las tinieblas quieran venir a hacer con nosotros. La fe se fortalece a través de las disciplinas espirituales, de la alimentación de la palabra y de la oración persistente. Entonces, debemos reconocer que el fortalecer nuestra fe nos permite apropiarnos de ese escudo que es la fe y que forma parte de uno de los elementos de la armadura de Dios. Porque el escudo de la fe es el que nos permite apagar todos los dardos de fuego que el maligno nos quiera lanzar. Nada tendrá poder sobre nosotros. Empecemos el día con la verdadera batalla espiritual que incluye una vida de sometimiento y de obediencia a Dios y a su palabra.
Resístanse a las tentaciones del enemigo, al decidir no pecar y agradar al Señor por encima de todo. Finalmente, confiar en el Señor, que como todopoderoso sabe cómo derrotar al enemigo, sabe cómo hacer que Él huya de nosotros, así como un gatico regañado, asustado. Aunque se nos enfrente ese gatico regañado como un león rugiente, no temeremos. Así que en una sola palabra, Cristo no tiene igual ni rival. Él es el Señor de todo. Dios no solo es el creador del mundo, sino también su sustentador. Él mantiene unidas todas las cosas, las protege y las previene de desintegrarse, de caer en el caos. ¿Por qué no somos capaces de reconocer este poder? Y debido a que Cristo es el sustentador de todos los seres vivos, ninguno de nosotros podemos vivir independiente de Él. Todos somos sus siervos y debemos confiar diariamente y a cada momento en Él para que nos proteja, para que nos cuide, para que nos sostenga. Yo sé en quién he creído y mi creencia no está en los hombres, mi creencia está en Dios y es en un Dios que es más que vencedor. Empecemos el día conscientes de la realidad del mundo sobrenatural a nuestro alrededor, pero sin ningún tipo de temor porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Revisen el tema sobre la armadura de Dios en Efesios capítulo 6 y confiemos en que ya han obtenido la victoria. Oremos. Gracias, amado Padre, te damos, Señor, porque así como tú nos has regalado el sol, como lo has puesto sobre nosotros, también nos regala la oscuridad y la noche, la lluvia. Señor, estas dos situaciones son extremas para nosotros. Así entendemos en este momento cómo es esa guerra entre la carne y el espíritu. Hoy reclamamos tu promesa de que mientras llevemos la armadura de Dios, tú nos vas a proporcionar los frutos del Espíritu para que seamos capaces de sostenernos, para que seamos capaces de fastidiar a Satanás. Declaramos esta mañana, Señor, que Satanás está bajo nuestros pies, está bajo los pies de cada uno de los oyentes que están aquí presentes, que nunca más volverá a vernos el enemigo porque tú nos haces invisibles, porque tú nos guardas en el hueco de tu mano, porque tú eres el que nos diste a tu Hijo para ser sanados, para ser perdonados y ser salvados. Y si esa promesa está, en ella nos sustentaremos para salir en victoria de cualquier situación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.